Vamos a pasar ya a la siguiente presentación, que es lo mejor sobre cardiopatía isquémica, que la hará el doctor Antonio Fernández Ortiz, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes desde Madrid. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores del curso, a la Sociedad Española y a los patrocinadores la invitación. Yo os voy a contar las principales novedades o más novedades, lo que a mí de alguna manera más me ha gustado en el Congreso Europeo de Ámsterdam. Bueno, yo tengo esta primera imagen, es para mostraros cómo estaba el ambiente en Ámsterdam. Esta es una fotografía de la entrada en el hall el sábado cuando llegamos al Congreso, y antes de seguir adelante quiero remarcar que este Congreso ha sido un éxito, no solo en la cardiopatía isquémica, sino en general, como se ve en el número de asistentes, que es mayor este año que el año pasado y que el año anterior. Es decir, la progresión de este Congreso Europeo es ascendente en contra de lo que está sucediendo, como todos sabemos, con los congresos americanos. Bien, voy a hablar primero de la presentación con mucha expectación de una de las 4 guías que se han presentado en este congreso. En concreto, hablaré de las guías de cardiopatía o enfermedad coronaria estable y luego comentaré algunos de los ensayos principales que se han presentado y finalmente haremos un repaso sobre las aportaciones de los grupos españoles en cardiopatía isquémica en el Congreso Europeo. Esto que ven ustedes aquí es el Main Arena, la sala Ámsterdam, donde se hicieron las presentaciones fundamentales del Congreso, y vamos a comenzar el primer día fuerte de Congreso. El domingo se presentaron, como digo, las guías europeas del 2013 de la enfermedad coronaria estable, y subrayo enfermedad coronaria estable porque esto no son guías de angina, no son guías de angina estable, sino son guías de manejo, de tratamiento de los pacientes que tienen enfermedad coronaria aún no teniendo angina. Es decir, aquí estamos incluyendo también, y eso quedó muy claro, aquellos pacientes revascularizados que no tienen angina pero que necesitan manejo y continuar con el manejo de su enfermedad. Bien, las ideas o mensajes fundamentales de estas guías, digo que son unas guías con una orientación muy clínica, como vienen siendo la mayor parte de las guías que aparecen últimamente en la sociedad europea. Son unas guías conciliadoras con las guías, por ejemplo, recientes de revascularización coronaria. Son unas guías extensas, tienen más de 60 páginas, y son unas guías que, entre los mensajes más importantes, me gustaría destacar que diferencian muy bien cuál es el proceso de estratificación en cuanto al diagnóstico, es decir, la probabilidad de tener o no enfermedad coronaria cuando hacemos un test de detección de isquemia, y cuál es la estratificación del riesgo una vez que el test es positivo. Este es un aspecto que lo diferencia muy bien, que lo orienta muy bien, de tal manera que queda claro que aquellos pacientes con baja probabilidad de tener enfermedad coronaria, probablemente hay que ahorrar pruebas en ellos. Es un mensaje importante de estas guías. Y, por el lado contrario, aquellos sujetos que tienen una alta probabilidad o posibilidad de enfermedad coronaria, las guías recomiendan ir directamente a técnicas invasivas como es la coronariografía y la revascularización. Bien, un aspecto importante que se presentó en este congreso son resultados del registro Clarify. Es un registro, como saben, muy extenso, que, como vemos aquí, reúne a muchas zonas del mundo: India, Rusia, Asia, Latinoamérica, Europa, donde el primer mensaje, un mensaje importante de este registro, que tiene a más de 30.000 sujetos con enfermedad coronaria estable, es que no están bien tratados. No están bien controlados, como se ve aquí. Hay además cierta variabilidad según las distintas zonas geográficas, pero bueno, me gustaría destacar que, por ejemplo, a pesar del diagnóstico, la mayor parte de estos sujetos siguen fumando, no hay un buen control de la tensión arterial, no hay un buen control de la frecuencia cardíaca, y en esto las guías hacen especial hincapié en mostrar que tenemos ya más tratamientos para el manejo de estos pacientes.
Este es un esquema fundamental en las guías donde se muestra que más allá de los beta bloqueantes y los calcio antagonistas hay una serie de fármacos que tienen ya una indicación clara y precisa en los pacientes con enfermedad coronaria estable, como es la ivabradina, los nitratos de acción prolongada, el nicorandil, la ranolacina o la trimetacidina. Esta es la tabla con indicaciones, como digo, precisas y claras para cada uno de estos fármacos. 1B para los nitratos de acción corta, 1A, la indicación más fuerte para los beta bloqueantes y los calcio antagonistas, esto es clásico, indicación 2A con un nivel de evidencia B para la ivabradina como segunda línea de tratamiento en aquellos pacientes en los que no consigamos controlar los síntomas o controlar la frecuencia cardíaca con la utilización de beta bloqueantes o calcio antagonistas. Bien, se habló mucho de ivabradina, como ven ustedes aquí. Se comentó, se habló en otra presentación del estudio Addiction que además de conseguir esa reducción en los episodios de angina, en la mejoría de la frecuencia cardíaca, en los resultados de la prueba de detección de isquemia, estos nuevos fármacos mejoran la calidad de vida, como se ve aquí mostrada con los distintos test de estudio de calidad de vida. Bien, esta es una foto para que vean que no fui yo el único en el congreso, no era yo el único que hacía fotografías de aquello que estaba viendo que me interesaba para después mostrarles. Un último aspecto que me gustaría destacar de las guías, que me pareció muy interesante, es que se esquematiza muy bien aquellos síndromes con angina, con isquemia miocárdica sin enfermedad coronaria, es decir, el antiguo síndrome X, ahora clasificado como angina microvascular o angina vasospástica. Y aparece una tabla donde nos orientan de una manera muy clara cuáles son aquellos medicamentos y con qué indicación y con qué recomendación podemos utilizar en estos pacientes que efectivamente tienen isquemia miocárdica y en la coronariografía no encontramos lesiones coronarias. Como decía, estas guías han sido también conciliadoras, son guías que encajan muy bien con las recomendaciones hechas ya hace un par de años por las guías de revascularización de la Sociedad Europea de Cardiología, de tal manera que este es un esquema que aparece en las guías donde se analiza cuál es la indicación de angioplastia o cirugía en los pacientes con enfermedad del tronco coronario. Se introducen aspectos como el SYNTAS score en pacientes con cardiopatía isquémica estable y enfermedad del tronco y se introduce el concepto de hearting o de equipo cardiovascular a la hora de tomar las decisiones de cuál es el mejor tratamiento para cada uno de estos pacientes. Bien, vamos a movernos ahora hacia los hotlines. Voy a enseñaros o a mostraros cuáles han sido en el terreno de la cardiopatía isquémica aquellos ensayos clínicos que más expectación han mostrado en el Congreso de Ámsterdam. El primero de ellos es el ensayo para ver si la utilización del catéter aspirador de trombo de forma rutinaria en la angioplastia primaria mostraba ventajas en cuanto a la reducción de eventos clínicos en comparación con la angioplastia sin utilización del catéter de aspiración de trombo. Bien, pues estos son los resultados. El endpoint del estudio fue mortalidad a los 30 días y el resultado fue negativo. De tal manera que la utilización, insisto, rutinaria del catéter de aspiración durante la angioplastia primaria no ofrece ventajas sobre la angioplastia directa con implantación o no del stent en la mayoría de los casos. Bien, el mensaje de esto obviamente no es que debamos olvidarnos del catéter, a mi entender, de aspiración de trombo, sino que debemos de reservarlo probablemente para aquellas situaciones, aquellas lesiones en las que estemos no absolutamente o más convencidos, quiero decir, de que realmente extraer el material trombótico de esa coronaria va a tener ventajas de tal manera que utilizarlo, como digo, de forma rutinaria no parece la forma más indicada. Otro ensayo clínico que se presentó fue el ensayo TAO. Es un estudio de un anticoagulante intravenoso que se utiliza durante la angioplastia coronaria en los pacientes con síndrome coronario agudo. Es un ensayo relativamente complejo, porque es un ensayo doble ciego, donde se utilizaron distintas dosis inicialmente de este anticoagulante intravenoso, que tiene un efecto directo sobre el factor 10A.
y en función de la necesidad o no se utilizaba además un anti-2B3A de forma inicial con la heparina o en forma de bailout cuando había mucho material trombótico sin conocer cuál había sido el anticoagulante que se utilizaba. Bien, con este estudio ha venido a suceder lo que ha sucedido con la mayoría de los anticoagulantes que hemos intentado probar para sustituir los ya clásicos heparina o heparinas de bajo peso molecular o la misma bivaluridina, y es que muestran una eficacia similar en cuanto a la reducción de eventos isquémicos a un precio de un mayor riesgo de sangrados. De tal manera que parece ser que hoy por hoy en el terreno de la anticoagulación intravenosa, en el laboratorio de hemodinámica, disponemos de la heparina de siempre, el Clexane, la enoxaparina, que sí que tiene estudios que muestran al menos una eficacia similar, y la bivaluridina. Otro estudio importante fue el estudio PRAMI. El estudio PRAMI es un estudio que viene a demostrar o intenta demostrar que en los pacientes que llegan con un infarto, al hacerse una angioplastia primaria debemos de ser agresivos revascularizando todas aquellas lesiones significativas o severas. Esta estrategia fue comparada con revascularizar exclusivamente la arteria responsable del infarto. Bien, los resultados son muy contundentes, de tal manera que algo que todos pensamos como lógico, pues se demuestra en este estudio que efectivamente es así. Hay que revascularizar aquellas lesiones severas, de tal manera que haciéndolo así, la reducción en el evento primario, como ven ustedes aquí, mortalidad cardíaca, infarto, angina refractaria, es muy significativa de hasta un 65%. Incluso si solo consideramos eventos duros como es la mortalidad o el infarto, hablamos de reducciones muy significativas del 64%. Este es un estudio que ha sido muy hablado dentro del Congreso, pero también en la misma discusión de la presentación fue cuestionado porque realmente es un estudio que compara una estrategia agresiva en el mismo momento de la angioplastia primaria frente a una estrategia probablemente demasiado conservadora con el resto de las lesiones coronarias y no compara o no se compara en este estudio la estrategia que muchos de los centros que hacemos angioplastia primaria hacemos habitualmente, que es la revascularización diferida, un par de días o 3 días, del resto de lesiones en aquellos pacientes en los que se ha hecho una angioplastia primaria. Bien, el mensaje es que probablemente haya un grupo de pacientes en el que con seguridad podamos intervenir en el mismo procedimiento sobre todas las lesiones. Un nuevo ensayo largamente esperado es el ensayo de la utilización antes de conocer la anatomía coronaria del prasugrel. Ya conocen todos ustedes que el prasugrel tiene indicación en los pacientes con síndrome coronario agudo una vez que se conoce la anatomía coronaria, porque así fue como se diseñó el ensayo Tritón. Bien, pues este estudio pretendía demostrar que en los pacientes sin elevación del ST, el comenzar el tratamiento antes de conocer la anatomía coronaria podía obtener ventajas. Se compara prasugrel 30 y 30 en comenzando antes de la angioplastia versus 60 miligramos una vez hecha la angioplastia. Bien, el resultado podemos decir que es un estudio negativo, no tiene beneficios en cuanto a eventos isquémicos y además mayor riesgo de hemorragias, malo para el prasugrel. Otro estudio es el estudio LINK, es un estudio sueco que intentaba demostrar que la utilización de un dispositivo automático de reanimación cardiopulmonar en los pacientes con muerte súbita extracardíaca mejoraba la supervivencia respecto al masaje manual. Bien, es un estudio que de nuevo salió negativo, el endpoint primario fue la supervivencia a las 4 horas y realmente lo más importante de este estudio es casi el haber conseguido hacer un estudio utilizando los servicios de urgencias extrahospitalarios con una cantidad de más de 1.000 sujetos en cada una de las ramas, aunque desgraciadamente y probablemente por haber utilizado o seleccionado aquellos sujetos de peor pronóstico, es decir, con ritmo no desfibrilable en el momento en el que se hacía el diagnóstico, pues los resultados no fueron positivos. Bien, ahí han visto ustedes una foto de Ámsterdam, porque, claro, no estuvimos todo el tiempo dentro del Congreso.
Y bueno, ahora en 2 minutos vamos a contar algo de lo que los españoles o la presencia de los españoles en cardiopatía isquémica en el Congreso. Esta es una diapositiva para mostrar que en este Congreso se presentó la nueva Asociación de Cuidados Cardíacos Agudos dentro de la Sociedad Europea de Cardiología, y en una de estas sesiones el doctor Héctor Bueno, que es el presidente electo de esta nueva asociación, pues presentó los datos del registro EPICOR. Bueno, este es un registro muy extenso donde fundamentalmente el mensaje, como en muchos de estos registros, es que todavía hay mucho por mejorar en cuanto al tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo. Otro estudio de un grupo español que se presentó en Ámsterdam fueron los resultados del ensayo PROMISE. Este es un estudio que pretendía ver si la administración intracoronaria de adenosina antes de la angioplastia reducía el tamaño del infarto. Fue un estudio, es difícil de hacer, un estudio con pocos pacientes, donde el endpoint era el tamaño del infarto medido por resonancia magnética a los 5 o 7 días, pero fue un estudio de nuevo negativo en cuanto a la medición, como digo, del tamaño del infarto. Y finalmente vamos a movernos muy rápidamente a la zona de los pósters, donde varios grupos españoles presentaron sus resultados. Aquí tenemos al doctor Joaquín Alonso mostrando los resultados del estudio OFRECE, que muestra la prevalencia de angina estable a nivel nacional. Es un estudio donde se mide en distintos centros de atención primaria, con una serie de encuestas sobre la angina, cuál es esa prevalencia, que está en torno por debajo del 5% en esa población, y esa disminuye de una forma importante cuando se hacen pruebas de detección de enfermedad coronaria. Otro estudio más es, por ejemplo, este es un estudio del Grupo de Valencia que muestran cómo la afectación sobre la reperfusión microvascular del postcondicionamiento isquémico influye o no influye en el tamaño del infarto. Este es otro estudio, por ejemplo, paso un poco rápido porque realmente esto no deja de ser más que un homenaje al trabajo de los grupos españoles. Aquí tenemos de nuevo del estudio PROMISE algunos datos sobre cuáles son los factores que influyen sobre el tamaño del infarto. Este es un estudio de nuestro centro que viene a mostrar la influencia pronóstica de la detección de insuficiencia mitral a largo plazo en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Finalmente, este es un estudio muy interesante, experimental, hecho por el grupo de Vallès-Genís, donde lo que se muestra es que con un parche de miocardio con células progenitoras de la grasa se puede controlar la cicatrización del infarto. Y finalmente, este es un estudio del Hospital de Belviche, donde se ve la influencia pronóstica de tener o no una oclusión crónica en los pacientes que vienen para angioplastia primaria. Y bien, termino ya mostrándoos un aspecto de la gente dejando el Congreso y con un mensaje para invitaros dentro de un año a Barcelona. Esta es la salida del Congreso, donde se ven ya los carteles de Barcelona 2014, donde seguro que todavía va a haber más asistencia que la que hubo en Ámsterdam. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por esta también excelente revisión de la cardiopatía isquémica, de las importantes novedades que ha habido, aunque muchas de ellas han sido negativas, pero más que negativos sí que nos hacen reflexionar sobre cosas que estamos haciendo, a veces en práctica clínica. Quizás dar aquí también el aviso de que hay un hashtag en Twitter que podéis utilizar para enviar preguntas y comentarios. Hay una gran cantidad de preguntas y de comentarios en el chat, pero también a través de Twitter. El hashtag es POSESC, European Society of Cardiology 13, y desde ahí también podemos recibir vuestros comentarios y vuestras preguntas. Antes de que acabes y hagamos luego el debate más general, bueno, yo creo que lo que comentabas de la angioplastia primaria, si hacer el vaso culpable y dejar el resto para diferido, habitualmente diferido para la hospitalización, durante la hospitalización del paciente. Quizás lesiones severas es difícil dejarlas diferidas más tiempo, aunque siempre ha habido e incluso seguirá habiendo un debate sobre este tema. Lo que sí quizás este estudio demuestra que aquello que pensábamos que podía ser problemático, ir también durante el procedimiento agudo a las lesiones severas,
pues parece que no es así. Aunque el estudio no esté exactamente diseñado para esto, los resultados en el grupo activo, que además de la lesión culpable van a las severas, los resultados son muy buenos sobre el pronóstico. ¿Tú crees que esto al menos nos debe hacer movernos, o crees que ya muchos centros que hacen angioplastia primaria ya vamos también, si vemos alguna lesión importante, no exclusivamente a la lesión culpable? Yo creo que ese es un mensaje muy importante, y este estudio sí que nos debe animar a ser todavía aquellos centros que no lo sean todavía y en determinadas circunstancias más agresivos. Hoy por hoy la indicación más clara de ser agresivos son aquellos pacientes, y así lo aceptamos todos, que están en mala situación hemodinámica. Ahí nadie tiene duda que en el mismo procedimiento se debe de tratar, además de las lesiones, de la lesión culpable, aquellas otras lesiones que encontremos, pero este estudio lo que viene a decir es que probablemente esa indicación se pueda extender a otros tipos de pacientes, siempre y cuando estemos seguros que no vayamos a añadir un riesgo inmediato. Sí, yo creo que este es un mensaje importante. Luego podemos, porque hay multitud de preguntas sobre ese tema, específicamente en el chat. También hay muchas preguntas sobre las guías de enfermedad coronaria crónica, del papel, incluso de la imagen que se da ahí, de si estamos de acuerdo o no con el algoritmo que se ha planteado de tratamiento, incluso el papel de los nuevos y la caracterización de los nuevos. Por tanto, hay muchos elementos que luego podremos continuar en el debate.